En el vídeo de hoy vamos a estudiar la distribución de Poisson. Bien, la distribución de Poisson siempre la variable se va a referir al número de ocurrencias de un suceso en un determinado intervalo. Ahora bien, ese intervalo puede ser de varios tipos. Un intervalo de tiempo, por ejemplo, es el más común. Un intervalo de distancia, en unos kilómetros determinados, unos metros, lo que sea. O áreas, o volúmenes, o en algunos casos más, ¿vale? En general se trata de intervalos. Y el dato que nos tienen que aportar, que es imprescindible para poder hacer una distribución de Poisson, es una media de ocurrencias. Es decir, necesitamos la media de ocurrencias a las que nos estamos refiriendo en ese intervalo. ¿Vale? A esto le vamos a llamar, a esta media le vamos a llamar mu, o en algunos libros lo podéis encontrar también como lambda, ¿vale? Yo voy a usar de momento la letra mu de media. ¿Qué vamos a hacer con la distribución Poisson? Es una distribución discreta. La variable número de ocurrencias tomará los valores 0, 1, 2, 3 hasta infinito, ¿de acuerdo? Y lo vamos a calcular con una fórmula. La media elevado a x, al valor que tome la variable, por e elevado a menos la media partido por x factorial. Bueno, esta fórmula parece un poco complicada, pero realmente solo necesitamos un dato, que lo vamos a saber siempre, y luego es sustituir la x. El número e, ya sabéis que es una constante que aparece en la calculadora, solo tenéis que poner e elevado a menos la media en este caso. Es solo sustituir los datos y usar la calculadora. Tenemos aquí un símbolo que quizás no conozcáis, se llama factorial. Es una operación matemática, ¿vale?, que consiste en ir multiplicando todos los números que quedan por debajo. Por ejemplo, 5 factorial es lo mismo que 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Es un cálculo que se usa, una fórmula, una operación, mejor dicho, que se usa mucho en probabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso sería 125 factorial. Por usar uno más cortito, a ver, 3 factorial, 3 por 2 por 1, 6, ¿de acuerdo? Ahora bien, no tenemos que hacerlo como lo he hecho yo aquí. También hay una tecla en la calculadora, si lo buscáis, que aparecerá el factorial y lo calcula directamente. Además, para más sencilla todavía, hay tablas de Poisson. Por ahí en internet las podéis encontrar fácilmente. En los archivos adjuntos que os he dejado también aparece la tabla de Poisson. Y por último, realmente la tabla de los ejercicios de Poisson no aparece mucho en selectividad, así que es raro que caiga un ejercicio de Poisson, ¿vale? En el caso de que caiga, podemos utilizar la tabla. En la tabla además viene la fórmula, lo cual no tenéis que aprenderla de memoria, así que va a ser todo bastante sencillo. Es, además, una distribución muy importante porque, a pesar que académicamente en bachillerato no tiene mucha importancia, al contrario, en la vida real sí que tiene muchas aplicaciones y mucha importancia. Vamos a ver algunas de ellas. Como veis, la distribución Poisson va a ser bastante importante, ya que tiene muchos casos de uso. Vamos a poner algunos ejemplos de ellos. La disminución de una muestra radioactiva. La llegada de pasajeros de un aeropuerto o estación de trenes o autobuses. Los usuarios que se conectan a una web determinada por hora, que es un caso muy interesante ya que Google lo usa en su medida predictiva de visitantes a una página web. Y un par de visitas más que se me olvidaban. Siempre de cada distribución necesitamos la media, la varianza y la desviación típica.
Nos la pueden pedir siempre, ¿vale? Pues nada, como la media es el dato fundamental que siempre nos van a dar cuando hagamos una Poisson, pues solo tenemos que sustituir. La varianza, además, fijaros que sencilla. La varianza coincide con la media y por tanto la desviación típica es la raíz de la varianza, la raíz de la media. ¿Vale? Ahora sí. Hasta aquí el resumen teórico de la distribución de Poisson. Como veis, no necesita mucho. Sí os puedo decir que se representa con una P y el parámetro, como he mencionado, media. Así que cuando detectemos que una variable es Poisson, lo representaremos de esta manera. X y una distribución Poisson con parámetro tal. ¿Vale? Vale, aquí tenemos el primer ejercicio. Dice así. Si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondo en un día dado? Bueno, vemos que en este ejercicio se cumplen todas las condiciones para que sea una distribución Poisson. Es una variable discreta, X, que nos habla del número de cheques sin fondo recibidos en un día, ¿vale? Bueno, esta es nuestra variable, obviamente es una variable discreta y nos da un suceso, que es el número de cheques sin fondo, que se repite en un intervalo de tiempo, en este caso que es un día. Este sería el intervalo y este el suceso o las ocurrencias. ¿Qué necesitamos saber para poder realizar el ejercicio? Necesitamos imprescindible que nos digan el número medio de ocurrencias. Que ahí aparece en el enunciado que la media es de 6 ocurrencias. Y realmente lo único que nos preguntan es la probabilidad de que en un día determinado se reciban 4 cheques sin fondo. Es decir, nos están preguntando la probabilidad de que X sea igual a 4. Pues ahí tenemos la fórmula que hemos comentado antes. Simplemente vamos a sustituir. Sería 6 elevado a 4 por e elevado a menos 6 partido 4 factorial. Bueno, hacemos todas las cuentas y el resultado es 0,1339 redondeando el cuarto decimal. ¿Vale? Por tanto, la probabilidad de que en un día determinado se reciban 4 cheques sin fondo es de 13,39%. Así de sencillo ha sido resolver este ejercicio de Poisson. Vamos con otro ejemplo. Preceded by a shower of flares, German bombers rained fire and high explosive bombs in their most savage attack on London. Here again is the blood, the sweat and tears that Nazi warfare brings to the men, women and children of city, town and village. Here again are the same firefighters who face peril and danger with the same grim determination and courage. Bueno, después de esta introducción estaréis pensando que de qué narices va a hablar este ahora. Bueno, voy a probar a ver cómo vais de historia. Supongo que estáis estudiando historia también, ¿verdad? Como sabéis, durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes invadieron Francia, ¿vale? Y desde Francia estuvieron bombardeando Londres muy intensamente. En concreto desde un pueblo de Francia llamado Calais, situado justo en el Canal de la Mancha. Buscaron el sitio más cerca de Londres posible para lanzarles las bombas, sus famosas bombas V1 y V2. Entonces desde allí estuvieron lanzando bombas a Londres. Y los ingleses realizaron un experimento matemático basado en la distribución de Poisson muy interesante para comprobar si la inteligencia alemana les estaba espiando o no. A ver, me explico mejor. Empezaron a recibir bombas y vieron que había determinados sitios donde caían más bombas que en otros. Entonces ellos estaban intrigados si los alemanes estaban disparando al azar o disparaban concretamente a esos puntos
porque tenían información privilegiada, en cuyo caso pues, el problema era mayor porque aparte de recibir las bombas estaban siendo espiados desde dentro, ¿vale? Entonces realizaron el siguiente experimento. Al analizar los impactos de la bomba V1 en la Segunda Guerra Mundial, el sur de Londres se subdividió en 576 regiones, cada una con un área de 0,25 km². En total, 535 bombas impactaron el área combinada en 576 regiones. Y nos preguntan si se selecciona al azar una región, calcule la probabilidad de que haya sido impactada exactamente en 2 ocasiones. Bueno, pues aquí tenemos los datos que nos dice el problema. A ver, los londinenses dividieron su región en 576 regiones de 0,25 km² cada una de extensión. Y durante los periodos de bombardeo recibieron un total de 535 bombas. Su idea era que si lo hacían aleatoriamente, esto se tenía las probabilidades de que cayeran en cada una de esas regiones seguir una distribución del Poisson, porque se distribuyen uniformemente por todo el territorio. Entonces, vamos a calcularlo teóricamente como si no estuvieran dirigidas, sino que fueran disparando al azar. Lo que necesitamos primero, fundamental, es saber la media. Sí. La media nos estamos refiriendo en una de esas determinadas regiones, de las 576 regiones, cuál es la media de impactos esperada. La esperanza es lo mismo que la media, recordad. Pues muy sencillo. Si recibieron 535 bombas y las dividimos entre las 576 regiones, pues sería el cálculo de probabilidad más sencillo que hay, ¿verdad? Regla de Laplace. Posibilidad de 576. ¿Cuántas cayeron? 535. Realizamos esa cuenta. 0,9288. Esa es la media de bombas esperada por región. Con esto, y suponiendo que es una distribución Poisson, lo único que nos piden es la probabilidad de que en un determinado sector caigan 2 bombas. La probabilidad de que caigan 2 bombas sería... Vamos sustituyendo nuestros datos, ya tenemos todo lo necesario. La idea del cálculo es muy sencillo. Lo importante es tener la idea, ¿verdad? Luego no saber calcularlo es fácil. Bueno, pues ya lo tenemos y el resultado sale 0,00929. Es decir, hay una probabilidad del 0,929% de que un determinado sector reciba 2 bombas. En la realidad lo que pasó fue que los ingleses consiguieron demostrar que los alemanes estaban disparando al azar y no perseguían ningún objetivo concreto. Bien, para finalizar la clase de hoy vamos a ver otra aplicación muy interesante de la distribución de Poisson. Y es que sirve para aproximar una binomial cuando el valor de n es muy grande. Es decir, supongamos que tenemos el caso n muy grande. ¿Cómo es grande? ¿Cuándo consideramos que es grande? Hombre, realmente la binomial, las tablas de la binomial no son para valores de n muy grandes, ¿vale? Pero para que la distribución de Poisson nos valga, es decir, no podemos aplicarla con una n de 30, 40, que ya no tenemos tablas. Pero ahí la Poisson no funciona. La n muy grande estamos hablando de que sea mayor que 100. Y además... la P, la probabilidad de éxito, recordáis de la distribución binomial, teníamos una N, el número de veces que se repetía el experimento de Bernoulli, y una P, que era la probabilidad de éxito en cada una de esas veces. Además, otra condición es que la probabilidad de éxito, la P, sea muy pequeña, es decir, sea lo más cercana a cero posible. ¿Vale? Cuando pasen estas dos condiciones, podemos utilizar una Poisson para resolver los ejercicios de binomial. La binomial se resuelve como si fuera una distribución de Poisson. ¿Vale? En la binomial tenemos n, tenemos p. En la Poisson tenemos mu, tenemos la media. ¿Cómo relacionamos ambas cosas? Pues sencillo, si recordáis en la binomial, ¿cómo se calculaba la media?
la media en una binomial se calculaba haciendo n por p, ¿vale? Pues esa exactamente va a ser la media de nuestra variable Poisson. ¿Vale? Entonces, cuando se cumplan las dos condiciones que hemos indicado, la x seguirá una distribución Poisson n por p. ¿De acuerdo? Fijaos, tenemos que la probabilidad de tener un accidente de tráfico es de 0,02 cada vez que se viaja. Si se realizan 300 viajes, ¿cuál es la probabilidad de tener 3 accidentes? Pues es un caso clarísimo de distribución binomial. X sigue una distribución binomial donde hay un experimento aleatorio que es realizar un viaje que se repite 300 veces y la probabilidad de éxito en este caso entendiendo tener un accidente es de 0,02. ¿Vale? Es una binomial y cumple exactamente con las dos condiciones que hemos puesto antes. Una n muy grande, bastante mayor que 100, y una p bastante pequeña, la probabilidad de éxito muy pequeña. ¿Vale? Cuando se den ambas condiciones, hacemos una aproximación por Poisson. ¿Vale? Entonces la x deja de ser una binomial para convertirse en una Poisson. ¿Y cuál es el parámetro? La media. Pensad que si la probabilidad de que en un viaje haya un accidente es del 2% y hacemos 300 viajes, pues el 2% de 300 es 6. Si multiplicamos 300 por 0,2 y sale 6. Y estos son los accidentes esperados o la media de accidentes que se tendría en 300 viajes. Una vez que tengamos este dato, calcular lo que nos piden es muy rápido, sencillo. Porque, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la probabilidad de que se tengan concretamente 3 accidentes. Probabilidad de que x sea igual a 3. Pues nada. De nuevo aplicamos nuestra fórmula. La media es 6, 6 elevado a 3, por e elevado a menos 6, partido 3 factorial. Calculadora, y el resultado es 0,0864. ¿Vale? Por lo tanto, la probabilidad de tener un accidente de tráfico de tener 3 accidentes de tráfico en 300 viajes sería de 0,0864, un 8,64%. Bueno, y con esto terminamos la clase. Hemos visto 2 ejercicios y cómo se aproxima una binomial a una Poisson. Yo creo que ha quedado bastante claro. Os pondré ejercicios para que hagáis en casa, pero que veis que se resuelven fácil y rápido. Un saludo y hasta la próxima.